Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Di Stefano, soy el secretario ejecutivo de la Confederación de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Universidades de las Américas y le doy la bienvenida en nombre de Enlaces, el espacio latinoamericano y caribeño de educación superior, esta gran red que reúne al espacio común, a todos los espacios de representación significativa que tiene la educación superior en nuestra región. Hoy vamos a vivir el segundo episodio, el segundo encuentro de la campaña continental en defensa de la educación y la ciencia. Esta idea, esta iniciativa común de enlaces que nos permite dar respuesta en estos tiempos de pandemia a los debates necesarios para superar la crisis que nos toca y defender a la educación superior de los embates que sufren, por supuesto, de sus enemigos de siempre, las políticas neoliberales que siempre plantean la mercantilización de la educación. Nosotros reafirmamos, todos los miembros de Enlaces, nuestro compromiso con la educación superior como un derecho humano universal, como un bien público y social, y también, así como defendemos ese derecho humano, defendemos los presupuestos universitarios, defendemos también esta idea que ya hablará seguramente Francesc Pedró del IESAL y tiene que ver con no dejar a nadie atrás. La pandemia ha impactado duramente en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y en el caso de la educación superior, en los estudiantes que menos posibilidades ya tenían y que ahora se ven agravadas por los efectos de la pandemia, de la falta de conectividad, de la falta de recursos informáticos, y nosotros como un colectivo tenemos que también dar respuesta a esos desafíos. También la campaña tiene que ver con la defensa de la universidad y de la ciencia, porque vivimos una etapa de fuerte negacionismo. En Brasil, por ejemplo, el país continente, el país más significativo en magnitudes de nuestra región, un gran porcentaje de su población se declara terraplanista, un gran porcentaje de su población se declara antivacuna, y eso tiene que ver justamente con el negacionismo que también desde el sistema de educación superior tenemos que combatir, tenemos que trabajar en la concientización, tenemos que defender nuestras ideas. Hoy, en la primera jornada que desarrollamos, la protagonizaron las organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, y estuvo el rector Rui Opperman de la Universidad de Río Grande do Sur, con un mensaje claro de enlaces de defensa de la autonomía universitaria en Brasil, tan amenazada en estos momentos. Este segundo espacio lo van a protagonizar las redes universitarias. Vamos a contar con la presencia de las redes más significativas, más importantes. Yo les diría que van a estar en esta mesa quienes son el corazón del cuerpo universitario en la región. Sin lugar a dudas, las redes más significativas van a estar presentes, los presentaré de a uno ahora a continuación, pero la representación de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, de la UDUAL, del director del IESAL UNESCO, de la Red de Universidades del Caribe y del Consejo Superior Universitario SUCA. Como ven, estamos en presencia de un espacio importante, muy significativo, que nos honra a todo el conjunto de enlaces. Vamos a comenzar entonces. En primer lugar, voy a presentar al rector Enrique Mamarela. Estuve revisando el currículum de los invitados y Enrique ha tenido una vocación por la química desde muy joven. Me sorprendió ese lindo trayecto formativo de técnico en química, ingeniero química, doctor en química y postdoctor en química. Una fuerte vocación y una trayectoria universitaria, ocupó todos los cargos universitarios que se puedan imaginar. Hoy es rector de la Universidad del Litoral, la hija de la Reforma, como la llamamos en nuestro país, así como la Universidad de Córdoba es la Universidad de la Reforma Universitaria. De esa reforma universitaria surgieron algunas universidades, entre ellas justamente la universidad que preside Enrique, que se forjó en el calor de esos primeros momentos
de la reforma universitaria. Enrique hoy está en representación de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Él preside la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Así que, bienvenido, Enrique, te paso la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a los organizadores. Gracias a todos los que están presentes. Gracias también a los que comparten este panel hoy, porque entre todos somos los responsables de seguir peleando por este espacio, por enlaces, de seguir construyéndolos, que es algo que realmente cuesta, pero vale la pena, y fundamentalmente la defensa de la educación pública. A mí me toca presidir la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, que es una red de universidades públicas, autónoma, autogobernadas, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que tiene 40 universidades miembros, que en razón de semejanzas y de compartir vocaciones, el carácter público fuerte que nos une a todas y similitudes en la estructura, decidimos constituir un espacio académico común, regional, de cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural. Representamos un colectivo de alrededor de 1,5 millones de estudiantes de grado, unos 300.000 funcionarios, 300.000 docentes, para dar una idea de lo que representa nuestra universidad de nuestra región. Somos un grupo de universidades con alta vocación pública, que concebimos a la universidad como espacio de reflexión crítica, accesible, abierto a la sociedad, y por eso siempre pugnamos por construir una universidad sensible a nuestro entorno, socialmente responsable en sus relaciones con múltiples agentes culturales, sociales y económicos, que fundamentalmente aporta respuesta a las necesidades de cada uno de nuestros países y de la región y a los problemas del mundo. Este año particular, en un año en el cual veníamos con discusiones fuertes sobre embates a la autonomía universitaria, embates a la investigación científica, que gran parte de la investigación científica de nuestros países se realiza en nuestras universidades públicas, nos tocó, como todos, enfrentar la pandemia, una pandemia a la cual en principio nos desorientó, pero en la cual tuvimos que aprender y cambiar nuestras prácticas, y fuertemente ha sido ese compromiso de integración, ese compromiso de trabajo, ese compromiso por desarrollar una mejor educación pública para darle oportunidades a nuestra gente, para poder resolver el problema de nuestra gente, la que nos ha permitido de alguna manera transitar hasta ahora. Nuestras universidades han podido dar respuestas a los requerimientos de la sociedad, a los requerimientos de nuestros gobiernos, y fuertemente se ha puesto de manifiesto el carácter solidario y la templanza de cada uno de nuestros funcionarios, de cada uno de nuestros miembros de las comunidades universitarias en el desarrollo de sus tareas. Fuerte compromiso de nuestras universidades está relacionado a la investigación universitaria, que no solo produce nuevos conocimientos y técnicas, sino que fundamentalmente también contribuye a la formación de profesionales creativos. Ese desafío de formación de nuestros profesionales relacionado con un contexto que venía caracterizado por la evolución de todas las disciplinas frente a la necesidad ahora de enfrentar y resolver problemas nuevos, que no lo pudimos prever en el inicio de nuestras planificaciones. Fue muy importante y es muy importante el poder trabajar en redes, en poder encontrar una adecuada articulación que nos permita un abordaje interdisciplinar de las problemáticas complejas, los avances y la respuesta a las demandas, y fundamentalmente que podamos tener impacto como se merece y como necesitan nuestros países. Esto lo puede hacer solamente las universidades públicas trabajando en conjunto,
en una investigación profundizando el perfil para resolver los problemas y pensando fundamentalmente en el futuro, en cómo podemos encarar y trabajar. En nuestro caso particular, nuestras universidades han trabajado a lo largo de todo este tiempo poniendo la educación en el nivel que cada una de nuestras universidades lo considera en el máximo, poder atender a la demanda de enseñanza de ese 1,5 millones de estudiantes con la máxima calidad, con la tecnología que podíamos, pero fundamentalmente entre todos poniendo lo que teníamos al servicio del resto. La cooperación de cada una de las universidades ha permitido que nuestros cursos puedan ser tomados por las otras universidades, que los materiales y los recursos bibliográficos puedan ser desarrollados en conjunto, que la solución a la investigación en los temas de pandemia puedan ser afrontados por consorcios universitarios que encuentren en los gobiernos y en los sectores privados una posibilidad de fomentar su expansión y su trabajo colectivo. Es muy difícil poder hacer una enumeración de todas las actividades que se puedan hacer a través de la cooperación y que es necesario poder seguir profundizando. Pero hay algo que debemos mostrar y que necesitamos, que es ese vínculo que las universidades públicas nos caracteriza con el Estado en todos sus niveles, pero que es fundado y sostenido desde la autonomía universitaria. No hay posibilidad de cooperación, no hay posibilidades de trabajo en cada una de nuestras universidades si no disponemos de la autonomía plena universitaria. Una autonomía para definir nuestros gobiernos, como estamos encontrando en este momento problemas en el país hermano, en las universidades federales de Brasil, problemas para poder definir nuestras políticas, como también en nuestros hermanos del pueblo boliviano que han tenido rectores pro tempore cada 4 meses. En poder disponer claramente de nuestro presupuesto. Todos nuestros países estamos de alguna manera en un momento clave en el cual se están debatiendo los presupuestos universitarios y en cada uno encontramos de alguna manera algún avance contra la autonomía universitaria. Y esto es una de las necesidades más fuertes, la defensa de la autonomía universitaria. Estamos todos en el mismo esquema de trabajo, estamos todos más organizados que nunca y las redes es la forma en la cual hemos encontrado para poder salir de la interna discusión que tenemos en cada uno de nuestros países, no mezclarnos con el debate político, pero sí con el debate público. Nuestras universidades, en el marco de ese sostenimiento de la autonomía universitaria, debe consolidar estrategias coherentes que permitan articular y coordinar esas acciones orientadas a incidir y a contribuir en el debate público. Y este es una de las formas. Este foro, este panel, esta campaña tiene que ver con contribuir en el debate público. Ese debate público que necesitamos en cada uno de nuestros países para entender la importancia de la educación universitaria, para entender la importancia del desarrollo científico. Pero también tiene que ver con formar a los funcionarios gubernamentales y al personal de gestión y aportar sus funciones sustantivas, la solución colectiva de los problemas. Hay algo que nuestras universidades hacen y que forma parte de ese desarrollo. Es promover y garantizar colectivamente las múltiples dimensiones de la responsabilidad universitaria. El respeto a la ley, a los derechos humanos, a la libre expresión, a la sostenibilidad ambiental, la conciencia ética, la perspectiva de género, la solidaridad y la cooperación, el voluntariado, la prevención de los daños a la salud, la promoción de hábitos de vida saludable, la atención a la diversidad funcional y cultural, entre otras, que son componentes esenciales de cada una de nuestras universidades, con ese espíritu responsable que nos caracterizan. Nuestras universidades han atravesado esta pandemia trabajando en conjunto, pudiendo desarrollar nuevas formas de llegar a cada uno de nuestros estudiantes, tratando de resolver los problemas que tenemos, pero fundamentalmente codo a codo. Cada uno de nuestros
rectores, cada una de nuestras universidades, cada uno de nuestros funcionarios ha pensado en su comunidad, ha pensado en la comunidad de al lado y ha pensado fundamentalmente en el trabajo en red y colaborativo. Hacía mucho tiempo que veníamos bregando por aumentar el trabajo colaborativo de nuestras universidades y hoy se puede ver el resultado en la pandemia. Es muy difícil mostrarlo en números porque deberíamos llevar mucho tiempo, pero claramente este modelo que queremos, que es el modelo de trabajo cooperativo, el de construcción responsable de universidad pública, es ese modelo transformador de la responsabilidad social, de carácter integral, que incorpora todos los ámbitos de la universidad y que siempre aspira a la excelencia. Eso son las universidades públicas, esa es la construcción con la que venimos trabajando cada uno de nosotros y ese es el desafío que tenemos que seguir para seguir consolidando. Así que esa es la responsabilidad de nuestra asociación, ese es nuestro compromiso en Enlace y ese es nuestro compromiso con la educación pública en cada uno de nuestros países. Para finalizar, fuertemente quiero hacer una apelación a que todos nos comprometamos en la defensa de la educación pública, en la defensa de la ciencia y la tecnología, que antes de esta pandemia, como bien decía Marcelo, ha venido bastante golpeada y fundamentalmente esa capacidad que tenemos desde la ciencia de poder atender a las necesidades de nuestros conciudadanos, de nuestro pueblo y demás, se ha visto realmente de manifiesto en este tiempo. Creo que hemos estado todos a la altura de las circunstancias y creo que también, como siempre, queremos más. Nos comprometemos por más y esa es la función que tenemos las universidades públicas. Así que este era el mensaje que quería transmitir de trabajo, de compromiso y a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y presidente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que hizo su aporte. Enrique en muchas oportunidades nombró la palabra público, ¿no? Como de universidades públicas, aporte de las universidades públicas, vinculación Estado, universidades públicas y por supuesto lo marcó en la defensa irrestricta de la autonomía universitaria. Muchísimas gracias nuevamente. Le toca el turno ahora al doctor Francisco José Herrera Alvarado. Él es médico hondureño, es el rector de la fantástica Universidad Nacional Autónoma de Honduras. He tenido la oportunidad, doctor, de conocerla el año pasado, una universidad importante, una universidad de las más significativas de nuestra región, sin lugar a dudas. Pude visitarla con nuestros amigos de Sintraúna, con Andelso Flores, que nos llevó a visitarlas. Él actualmente también es el presidente del Consejo Superior Universitario del SUCA y en esa calidad se va a dirigir a nosotros. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Marcelo. Para mí, sin duda, es un altísimo honor estar con ustedes compartiendo este día en representación de mi universidad y en representación de las 24 universidades públicas centroamericanas y del Caribe. Nosotros en este conjunto de 24 universidades públicas tenemos una gran cantidad de personas que nos apoyan y sobre todo tenemos 2 millones de estudiantes que están con nosotros. Pero quiero antes hacer extensivo un saludo muy especial a los panelistas, agradecer a los organizadores por este magnífico momento en el cual nos permiten expresarnos y sobre todo expresar mi admiración y sobre todo compromiso con esa campaña continental en defensa de la universidad y de la ciencia. Ni más oportuno en este momento que una iniciativa de esta magnitud a la cual estamos completamente dispuestos a apoyar desde todas las universidades que estamos en esta fecha realmente representando. Pero además aprovecho la ocasión para hacer público mi agradecimiento al doctor Roberto Escalante, quien nos acompaña este día, precisamente porque en reuniones pasadas que hemos estado teniendo la oportunidad de compartir acá en estos foros que se repiten constantemente, se ha comprometido con nosotros a ayudarnos en temas específicos, justamente hablando del tema de soberanía, perdón, de autonomía. Y estamos hablando del tema de autonomía justamente porque, como bien enfatizaba el rector Mamarela, hay agresiones a la autonomía de toda índole.
y desde el punto de vista financiero es quizás el más sutil, pero es el más impactante. Y es justo en ese momento y que nos encontramos nosotros, y es absolutamente indispensable que tengamos y que resintamos ese respaldo y ese calor que debemos tenernos entre todos. Sin duda, la situación universitaria a nivel continental tiene denominadores comunes. Y en cada una de las reuniones que debatimos estos temas, encontramos esos denominadores comunes y encontramos esas situaciones similares que vivimos todos los países del continente, que nos vemos en esos embates constantes en los cuales la academia debe salir en pos tratando de aportar lo mejor que puede al Estado, al país y a los conciudadanos, dependiendo de la circunstancia. Nosotros hemos estado trabajando, y cuando hablo de nosotros me refiero a todos los presentes, hemos estado trabajando sin duda desde la academia a nivel continental de una manera enérgica en el tema de la pandemia. Pero localmente, en este momento en Centroamérica, y quiero extender un momento de apoyo a aquellas personas que han perdido familiares a manos de la academia, que han perdido familiares a raíz de la pandemia. En este momento nosotros en Centroamérica estamos sufriendo otro embate natural. Nos está literalmente, como decimos nosotros por acá, nos está lloviendo sobre mojado de manera literal. Tenemos un terrible huracán que nos azota y nuevamente nosotros como academia estamos prestos para poder brindar todo nuestro apoyo, todo nuestro auxilio al Estado en un momento complejo como el que estamos viviendo. Por lo tanto, la academia y las universidades públicas siempre son protagónicas, siempre están en la palestra brindando su apoyo y siendo quienes en un momento de dificultad los estados hacen acopio precisamente de los activos intelectuales elevadísimos que sin duda alguna están habitando las academias, trabajando en las académicas y que son un recurso natural de las naciones. Por esa razón, me uno a todo lo expresado por el rector Mamarela en el sentido que nosotros como universitarios nos vemos en la necesidad, pero sobre todo en la obligación de poder asistir. Creo yo que una de las dificultades que sin duda hemos estado teniendo es que las universidades públicas necesitamos la ayuda del Estado. Necesitamos la ayuda del Estado y eso es muy claro. Sin embargo, esa ayuda del Estado se ve fraccionada, se ve fragmentada y se ve caprichosamente disminuida a conveniencia de los estados y se les olvida que sin duda esta es un activo importantísimo y es una inversión gigante para el futuro de nuestros países. Hemos estado viendo que una de las falencias que tenemos como latinoamericanos ha sido que estamos no suficientemente articulados entre nosotros. Cuando digo no suficientemente articulados, probablemente en las redes sí lo podamos estar. En el Consejo Superior Universitario Centroamericano lo estamos. Deberíamos estarlo más, pero estamos articulándonos. Pero estamos un tanto desarticulados entre nosotros a nivel continental, porque hemos estado solamente en temas de gestión, hemos estado logrando algo de avance, pero tenemos cuántos siglos de estar realmente únicamente viendo hacia el norte o viendo hacia el otro lado del Atlántico, y prácticamente nosotros mismos nos hemos estado autocondenando a invisibilizarnos como América Latina, cuando tenemos una riqueza extraordinaria, riqueza cultural, y sin embargo, para poder salir adelante en los temas científicos, tenemos esa falencia, tenemos la posibilidad o tenemos el afán de estar viendo a otras latitudes cuando realmente no necesariamente debe estar ahí, únicamente ahí la respuesta. Creo yo que los conocimientos, y creo yo todos nosotros, que los conocimientos que hemos adquirido y los que tenemos son útiles para podernos sacar de esta crisis. Y los gobiernos así lo ven. Y por eso es que en este momento de dificultad hacen uso, acuden a nosotros en pos de consejo, en pos de necesidad, pero no totalmente abiertos, y lo hacen de una manera sutil, porque tienen sin duda alguna cargo de conciencia. De más está expresar
mi sorpresa en relación a lo que ha ocurrido en Brasil. Eso es algo inaudito, que prácticamente potencias, Brasil intelectualmente, académicamente, sin duda una potencia que se ha visto diezmada precisamente por el ataque gubernamental de que ha sido objeto. En Estados Unidos es impresionante que podamos ver en estos momentos esa ignorancia absoluta y esa irreverencia hacia la ciencia que estamos viendo. Por lo tanto, hemos estado viendo que nosotros hemos casi que nos hemos magnetizado, sin embargo, a través de los años, con estos países, con esos sitios, y hemos estado como aceptando ese colonialismo que nos ha venido infiltrando. Esa globalización de la cual todos hablamos constantemente es una globalización realmente unidireccional casi, porque no se nos toma en cuenta seriamente a nosotros como latinoamericanos en relación a lo que nosotros podemos. Nosotros debemos de integrarnos de una manera mucho más enérgica y enfatizar más nuestras similitudes culturales, no solamente en el tema cultural y en el tema del arte, sino que en el tema de la ciencia, porque estoy convencido que podemos nosotros ser algo mucho más enérgicos y que podemos aportar muchísimo más hacia la región, hacia el continente y por ende a la humanidad. Nosotros en nuestro país y en la región hemos estado en este entorno trabajando de una manera enérgica, trabajando muy abiertamente para lograr elementos que son claves. Necesitamos poder enfatizar el tema de la reciprocidad en los diversos niveles para que los universitarios tengan estas redes y estas fortalezas que podamos compartir entre nosotros, entre universidades, entre facultades y entre los actores locales e internacionales, porque se da muchísimo esta circunstancia. Debemos tener una mejor adaptabilidad en los mecanismos, en la toma de decisiones, para poder validar las acciones que estamos tomando, para poder ser más enérgicos en las acciones que estamos tomando, para poder tener una mejora en el tema tecnológico y en el cumplimiento de tareas para poder lograr estas modificaciones que precisamos y que tengan un impacto más contundente, más inmediato. Tenemos que hacer un replanteamiento y una búsqueda de nuevos espacios de cooperación. La cooperación ha sido sin duda, talón de Aquiles y es una necesidad que evidentemente tenemos. Y un escenario como este, la cooperación internacional académica, científica, juega un rol importante y debemos ir en pos de ella. Pero siento que podemos hacerlo más regionalmente, más localmente. Tenemos que comprender que el sur también existe, que nosotros como latinoamericanos tenemos suficiente conocimiento, suficiente experiencia, suficiente arte, suficiente cultura como para que podamos salir con los aportes y que los aportes podamos compartirlos entre nosotros para nuestros países y nuestros gobiernos. Por lo tanto, quiero insistir en la necesidad de fortalecer nuestras alianzas y podamos desarrollar nuevos mecanismos de colaboración como parceros, como dicen los brasileros, y debemos tener, por lo tanto, establecer mecanismos más claros, más efectivos, más rápidos, más enérgicos y sobre todo que podamos tener una respuesta más inmediata. Debemos hacernos un nudo los latinoamericanos en defensa de la universidad pública y comparto completamente lo expresado por el rector Mamarela que me antecedió. Yo siento que nosotros podemos tener estos mecanismos disponibles, podemos tener estos mecanismos aptos para que podamos todos trabajar con ello. Los actores con los cuales nosotros podríamos trabajar más, sobre todo para hacer un impacto en nuestros países en estos momentos de pandemia, son diferentes. Son diferentes porque cada país tiene sus mecanismos, tanto para lograr la interacción con los gobiernos locales, para lograr la interacción con otras universidades y poder potenciar los logros que tenemos y poderlos hacer de manera regionalmente más impactantes y que podamos
tener esta posibilidad. Sin duda, foros como este, en los cuales nos visibilizar, son quizá una de los frutos positivos, diría yo, de este momento de pandemia y este momento de dificultad continental. Y digo esto porque anteriormente, y obviamente estamos todos deseosos de volvernos a encontrar personalmente para darnos un abrazo caluroso, cariñoso y de colegas, pero al mismo tiempo, ahora que tenemos esta posibilidad, a estos foros asiste mucho mayor cantidad de gente, en los cuales pueden ver el deseo de colaboración que tenemos a nivel continental, y por lo tanto estamos en una palestra diferente, para lo cual nos permite, como les reitero, tener esa visibilidad y sobre todo la posibilidad de que se entienda que esta interacción es muy necesaria para todos nosotros, y sobre todo tendrá un impacto y un beneficio automático e inmediato para esa gigantesca población que tenemos en América Latina. En mi red, en el Consejo Universitario, Consejo Superior Universitario Centroamericano, tenemos 8 países con 24 universidades. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice. Estamos hablando de 2 millones de estudiantes, y estamos hablando de que tenemos ahora esta posibilidad de poder trabajar al unísono en una misma dirección, pero todos estamos teniendo embates y todos debemos defender la universidad pública. Quedó muy claro en la UNESCO, en la IESAL, y el doctor Pedro pues es experto sin duda en este tema, cuando quedó muy claro que la enseñanza universitaria no es una mercancía, es un derecho humano, y como tal debemos verlo, como tal debemos defenderlo, y como tal tenemos que hacerlo protagonista del futuro de nuestros países. Es de extraordinaria importancia que nosotros entendamos esto, pero necesitamos, tenemos que tener mejor o mayor cantidad de intercambios de conocimientos, metodologías y buenas prácticas, porque todos a nivel del continente tenemos, cada uno de nosotros, habilidades como países, habilidades como universidades, y tenemos que compartirlas, pero de una manera casi que automática, casi que magnetizados, vemos hacia el norte ignorando el sur. Tenemos que ver hacia los lados, tenemos que ver al vecindario, porque la riqueza que tenemos es extraordinaria, y sobre todo la necesidad que tenemos es extraordinaria. Vivimos lastimosamente en un continente en el cual todavía es protagónica la violencia. Todavía hay enormes riesgos, y por esa razón, cuando tenemos estos fenómenos naturales como el que nos está afectando a nosotros en Centroamérica, el riesgo es impactante. No interesa la categoría 1, 2 o 3 del huracán, simple y sencillamente que la cantidad de agua que nos trae y la cantidad de irrespeto que ha sufrido la tierra por nosotros, los humanos, hace que seamos extraordinariamente vulnerables, y el riesgo es gigante. Por esa razón es tan importante que nosotros podamos, por lo tanto, ser más conscientes, y que podamos darle énfasis a temas como este. Así que yo siento que las posibilidades que tenemos nosotros como latinoamericanos de trabajar y de dar un golpe, un puñetazo en la mesa muy fuerte en defensa de nuestra autonomía, en defensa de nuestra autoridad, de nuestra universidad pública, pero sobre todo reclamando el derecho a que los futuros conductores de América Latina tengan ese derecho inherente a una educación superior de altísima calidad, y que por lo tanto ellos puedan ver de manera más inmediata los frutos. Créanme que ha sido para mí extraordinariamente honroso estar este día compartiendo con América Latina. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, doctor Francisco José Herrera Alvarado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y presidente del Consejo Superior Universitario de Centroamérica, por este mensaje con énfasis en la unidad, en la integración, en la articulación y en defensa de la autonomía universitaria. Vamos a presentar ahora al doctor Francis Delanoy,
Él es rector de la Universidad de Curazao, es vicepresidente de la Red de Universidades del Caribe, y es muy importante para nosotros que usted, doctor, esté presente en este encuentro. Hay una fuerte vocación de las redes universitarias, del sistema universitario de la región, en integrar al espacio del Caribe. Ese fue uno de los objetivos que nos planteamos en la Fundación de Enlaces, que se hizo en el marco del centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba. Es un objetivo que nosotros queremos cumplir y queremos agradecerle especialmente entonces su participación en esta conferencia. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Estimados participantes, panelistas, buenas tardes, o como decimos en nuestro idioma, papiamento en Curazao, bon tardi y un cordial saludo desde nos Dushi Curazao. Yo soy, como ya han oído, yo soy Francis Delanoy, vicepresidente de la Asociación Universidades de Caribe, y para Universidades Caribe en particular, y para mí también, es un placer de estar aquí en este foro, y quiero aprovechar de la oportunidad para agradecer Enlaces por habernos invitado a esta conferencia virtual. Quizás algunos de ustedes han conocido a UNICA como la Organización de Universidades e Institutos de Investigación del Caribe, pero después de celebrar los 50 años de aniversario de UNICA, la pregunta que surgió entonces, que fue en el 2019, ¿qué sigue? ¿Qué deberíamos hacer de una manera diferente para tener más éxito en maximizar o aumentar la capacidad intelectual de la región del Caribe y nuestra presencia como organización en la comunidad global? Son las preguntas que hicimos en 2019. Se llegó a la conclusión de que después de 50 años era tiempo para actualizar, redefinir, cambiar el nombre de la organización y desarrollar una nueva estrategia que debería conducir a una mayor colaboración entre universidades e instituciones de investigación en el Gran Caribe. Importante en esa decisión era que el nombre nuevo tenía que reflejar la ubicación geográfica de la región que la organización cubre. Así surgió el nombre de Universidades Caribe, antes conocida como UNICA. Como en el Caribe hablamos diferentes idiomas, el nombre fue traducido en inglés, Universities Caribbean, en francés, Université Caraïbe, y en español, Universidades Caribe. Nuestro objetivo como Universidades de Caribe es que promover la colaboración entre universidades e instituciones de investigación en el Gran Caribe, incluyendo toda la zona del Caribe y la tierra firme del norte de América Latina. Acabo de oír al profesor Francisco diciendo que tenemos que ver también al sur, tenemos que ver al lado de nosotros, pues es netamente lo que Universidades Caribe está haciendo para ver a nuestros hermanos en Latinoamérica, conjuntamente con nosotros del Caribe. Por consecuencia, tenemos aparte de las universidades franceses, hispanos, holandeses, ingleses del Caribe, también universidades de Colombia, Venezuela y Guyana como miembros. En total tenemos 32 miembros en la organización que son representados por sus ejecutivos, sea rectores o presidentes de sus distinguidas universidades. El sede de la organización es la Universidad de los West Indies, que tiene también la presidencia. El presidente actual es el profesor Sir Hilary Beckles y es vicecanciller de la Universidad de los West Indies. Importante es decir que el mandato general otorgado a Universidades Caribe es integrar el sector universitario regional y mejorar su calidad e impacto regional. Por lo tanto, creemos que debe mejorarse la capacidad regional de educación superior y investigación. La actual pandemia provocada por el virus COVID-19 nos mostró la necesidad de colaboración global, asociaciones regionales, universidades y integración, pues un esfuerzo colectivo para
tener modas de andar con ese desafíos que trae la pandemia. Por eso, Universidades Caribe fomenta la cooperación y la solidaridad a través de acciones mutuas y beneficios compartidos, integrando el sector universitario regional y potenciando su calidad e impacto regional. Nosotros hemos tenido un foro en línea que se llamaba One Caribbean Solution, una solución caribense, que se llevó a cabo en mayo pasado y discutimos el futuro del sector universitario caribeño a través del intercambio de enfoques, mejores prácticas, iniciativas conjuntas, oportunidades de financiamiento y alianzas para enfrentar la crisis actual. Porque la crisis del COVID era una crisis de salud, pero ahora ya está un crisis humanitario. Otro aspecto que surgió en la evaluación de los impactos de COVID-19 que hemos discutido durante el foro es que en el proceso de diseñar el futuro del sector universitario del Caribe, las palabras mágicas son colaboración y digitalización. Los diferentes miembros y potenciales miembros de Universidad del Caribe enfatizaron la necesidad de una mayor colaboración global para estudiar los desafíos que enfrenta el área del Caribe al unirse a otras asociaciones universitarias globales y regionales. Nosotros, en Universidades del Caribe, estamos convencidos que las universidades y centros de investigación tienen que ocupar un puesto mucho más clave, activo y visual en el desarrollo sostenido de nuestros países y en aconsejar a los gobiernos y al sector público y privado. Y no tenemos que ver al norte, no tenemos que ver al otro lado del océano, porque en el Caribe y en Latinoamérica tenemos capacidad suficiente para eso. Por eso hemos escogido el modelo de unir educación, investigación y práctica conjuntamente. Tenemos que asumir una posición como el puente entre la ciencia y la práctica para el bienestar de nuestros países. La pregunta que emerge es, ¿por qué más asociaciones y colaboración entre asociaciones? Es muy simple. En términos generales, las asociaciones pueden concentrar los problemas y problemas comunes que enfrentan las comunidades. A través de asociaciones regionales se pueden crear alianzas entre aquellos que normalmente no trabajan juntos y mantener coherente el enfoque de la comunidad a los problemas. Nosotros, por ahora, voy a balancear algunos convenios que tenemos con otras asociaciones. Por ejemplo, somos asociados con el UNESCO y ESALC. También la Agencia Universitaria Francófona, Asociación Internacional de Universidades, la Asociación Universidades de Colombia también, el Observatorio Global, Obrial Global, y la Fundación EULAC, y también UDUAL, que es la Organización de Universidades en Latinoamérica. Teniendo en cuenta los problemas y problemas comunes que enfrenta el mundo, todavía hay espacio para más asociamientos. Por eso pedimos más asociaciones y colaboraciones. Eso mejoraría la capacidad intelectual de la comunidad mundial. Como ya he dicho, enfatizado por el presidente de Universidades Caribe, el profesor Beckles, la necesidad de colaboración entre universidades fue también articulada por el doctor González de Colombia y de ASCUN, que es también una organización. Al contrario, una realidad, sin embargo, es que las naciones insulares en el Caribe carecen de recursos naturales y muchos en el área del Caribe están sujetas a desastres naturales que van desde volcanes hasta huracanes. Hemos terminado el periodo de huracán, pero era también un periodo con muchos desafíos. Siendo amenazados durante años por fenómenos naturales, nuestro pasado de esclavitud, la tecnología moderna y el desarrollo global, países caribeños demostraron que pueden contrarrestar los desafíos y recuperar. Somos resilientes. El presidente Beckles reafirmó en una de sus presentaciones que el Caribe se enfrenta a un cóctel de desastres. Él lo llamó el triple C. Primero, cambio climático con las consecuencias, enfermedades crónicas con sus consecuencias, y ahora la pandemia de COVID, que también tiene un C.
Sin embargo, el ADN del Caribe se ha desarrollado a lo largo de los años hasta convirtiéndose en uno más activos, proactivo y resistente. La capacidad intelectual desarrollada a lo largo de los años brindó a la mayoría de nuestras naciones caribeñas el conocimiento y la capacidad necesario para transformarse en sociedades más modernas, sostenibles y resilientes que deberían poder hacer frente a los desafíos actuales. Sin embargo, los recursos financieros necesarios, los recursos humanos y las limitaciones de tiempo pueden ser desafíos a superar. Mediante asociaciones, esas limitaciones pueden mitigarse o eliminarse por medio de colaboración. Además, también se pueden compartir conocimiento. Esta fue la razón por que el nuevo Plan Estratégico de Universidades Caribe se construye sobre 3 pilares: mejorar la reputación del sector universitario, mejorar la resiliencia de las universidades miembros y aumentar la posición de ingresos de los miembros en el sector. Universidades Caribe está convirtiendo a una plataforma de lanzamiento para ofrecer a todos los miembros tantas oportunidades como sea posible. A medida que aumente el número de los miembros y asociaciones, Universidades Caribe se hará más conocida y podrá operar de manera más transnacional para facilitar y promover una mayor colaboración entre América Latina y el Caribe a través de la educación superior y la investigación. También hemos definido 6 áreas de prioridad, 6 pilares sobre el cual el esfuerzo investigativo de estudio y aplicación de Universidad del Caribe se va a concentrar en los próximos años. El primero es transformación digital y economía caribeña. El segundo, el cambio climático y justicia ambiental. El tercero, salud pública y enfermedades crónicas. El cuarto, turismo, economía azul y desarrollo sostenible. El quinto, transporte y logística. El sexto, raza, género, justicia social, realidades caribeñas. Para concluir, sea cual sea el aspecto de la nueva normalidad, ahora en el post-COVID-19 era, Universidades Caribe como organización transnacional, translingual y transcultural seguiría facilitando y apoyando al sector universitario en la construcción de estrategias y soluciones en esta nueva normalidad mediante trabajar con organizaciones nacionales, regionales y globales para satisfacer la necesidad de nuestras comunidades, sostener el progreso del Gran Caribe a través del intercambio de conocimiento y la investigación en sus esfuerzos de planificación, usando creatividad y pensamiento abierto para alcanzar soluciones creativas a los actuales y futuros desafíos globales, y continuar unir personas e ideas y elaborar una hoja de ruta práctica y alcanzable para una región mejor y más resiliente. Una que sea más fuerte y conjunto y que sienta empatía por las necesidades sociales más amplias. Como vicepresidente de la Asociación Universidades Caribe, no podría enfatizar más que Universidades Caribe existe para servir a los intereses regionales y globales de nuestras comunidades. El lazo con universidades de Latinoamérica sería por nosotros muy importante para estrechar los lazos y trabajar en beneficio de nuestras comunidades. Estamos trabajando en la plataforma digital del Caribe y me gustaría aprovechar de esta oportunidad para invitar a más universidades, instituciones de investigación y organizaciones regionales a unirse con nosotros con nuestra iniciativa Un Caribe, un Gran Caribe. También estamos desarrollando un programa colectivo, grado conjunto de las universidades miembros de maestría en civilización del Gran Caribe. Si ustedes desean más información sobre la Universidad Caribe, sus programas, sus planes, sus proyectos, pueden visitar a nuestra página web, es www.universidadcaribe.com. Gracias por su atención, tengan cuidado y por favor manténganse saludables. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Francis Delanoy, por su presentación, rector de la Universidad de Curazao y vicepresidente de la Red de Universidades del Caribe, que nos hizo una presentación muy interesante sobre cómo están articulándose las universidades en esta red que tenemos desde el sistema interamericano, esta necesidad estratégica de estrechar vínculos para crear
una asociación que nos permita avanzar en el trabajo conjunto de Latinoamérica y el Caribe. Le toca el turno ahora al doctor Roberto Escalante Semerena. Él es economista de su querida Universidad Autónoma de México y luego tiene estudios de posgrado en Inglaterra sobre desarrollo agrario, pero todos lo conocemos más por su participación como secretario ejecutivo, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Puedo decir que llevo 11 años como secretario ejecutivo de la Contúa, puedo decir sin equivocarme que es una de las personas claves del sistema universitario regional. Y además puedo decir también que Roberto es una persona generosa que siempre está colaborando con todas las redes y también con las organizaciones sindicales y estudiantiles. Así que, Roberto, bienvenido, te toca a vos. Marcelo, bueno, debo de empezar dándote las enormes gracias por esta bienvenida tan afectuosa que me das. Muchísimas gracias. Debo decir también que me siento muy honrado de estar presente esta tarde con tan distinguidas personas, rector Mamarela, rector de la Universidad del Litoral y presidente del Grupo Montevideo, el doctor Herrera, presidente del SUCA, nuestra alma mater. Nosotros surgimos después de la fundación del SUCA, en el año 48 del siglo pasado. Nosotros al año siguiente se integró la UDUAL, con el doctor Francis Delanoy. También es un gusto compartir esta tarde, y con Francesc Pedró, que representa una organización fundamental en la educación en su conjunto, en todo el mundo, como es la UNESCO y su versión, en este caso latinoamericana. Quiero también, a nombre de la doctora Dolly Montoya, presidenta de la UDUAL y rectora de la Universidad Nacional de Colombia, ofrecer una disculpa porque ella no está presente aquí. Ella preside, como ocurre en muchas universidades, el Consejo Superior Universitario de su universidad, y ese es un órgano fundamental para su universidad, y ella no puede dejar de estar. Entonces me ha pedido que por favor la disculpen por no estar aquí, pero les envía a todos y a todas un gran saludo. Y me ha pedido pues estar aquí. El tema de hoy me parece un tema de actualidad, sin duda, de primerísimo orden, que tiene una larga historia, ¿no? Las universidades y la ciencia han estado siempre bajo asedio. Y los gobiernos han sido fundamentalmente los enemigos más, tal vez más visibles, no los únicos, ¿no? Pero creo que los más visibles, en cuanto que sienten siempre en las universidades, como decimos en México y en otras partes, que son una piedra en el zapato, ¿no? Son una piedra en el zapato que obstaculiza el devenir de las ideas políticas o de los planes de gobierno que tienen las distintas entidades gubernamentales de los países. Y ciertamente los gobiernos conservadores son los gobiernos más agresivos en contra de las universidades y de la ciencia. En ocasiones, incluso infortunadamente, también gobiernos que dicen tener otras orientaciones políticas también han agredido a las universidades y han lastimado su autonomía y han impedido su desarrollo. Pero estos son los menos casos, y tenemos en América Latina hoy día algunos ejemplos de esta cuestión. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este asedio? Bueno,
el trabajo fundamental porque esta epistemofobia, hay una epistemofobia. Yo siento que este asunto, y que tiene expresiones tan burdas como las que propala el gobierno ultraconservador del Brasil, queriendo convencer a la población de que la tierra es plana, de que las vacunas no sirven, y en fin, otras serie de barbaridades. Y bueno, el trabajo de las universidades es crear ciencia, y crear ciencia significa crear nuevo conocimiento que se supone, por lo menos en principio, este es el leitmotiv del trabajo universitario, crear nuevo conocimiento para resolver los problemas que la sociedad tiene. Debo decir que este es el asunto central. Y siendo América Latina y el Caribe, ¿no? Ya desde hace bastantes décadas, clasificada por las Naciones Unidas y sus expresiones más concretas de organizaciones como la CEPAL y demás, de la región más desigual del planeta. Cuando las universidades generan conocimiento que tienen como objetivo resolver o intentar resolver acuciantes problemas que tienen que ver con el agua, con el aprovisionamiento del agua, con la seguridad alimentaria, con el tema de la pobreza extrema, con el tema de la exclusión de las mujeres, la violencia, en fin, una cantidad de cosas. Está en realidad la universidad tocando, afectando intereses que son sobre lo que está construida esa desigualdad social, económica, cultural, que caracteriza infortunadamente América Latina. Y por eso entonces, desde mi punto de vista, esta agresión continua a las universidades, de diversas maneras, ¿no? La policía todavía se sigue metiendo en algunos lugares a la universidad, ya no es tanto como antes, pero como era en los 60, en los 70, en los 80, en la Argentina, en Uruguay, en tantas otras partes, en Bolivia, en Centroamérica. La UDUAL se muda de Guatemala por un golpe de Estado, ¿no? Jacobo Arbenz en los años 50. Entonces, esta es realmente la razón por la cual me parece que hay esta agresión que tiene que ver con agresiones económicas, agresiones legislativas, agresiones e incluso, como decía hace un momento, incluso usando la fuerza. No hace mucho tiempo la policía se metió a la Universidad de Costa Rica a golpear a los estudiantes porque estaban en apoyo al movimiento de los médicos en ese país y así en muchos otros casos. Entonces, realmente el tema de la agresión a las universidades es una agresión a lo que la sociedad creo que ha generado y está dispuesta a pagar por ello, que es que hayan espacios que se llaman instituciones de educación superior o universidades que gozan de libertad, la cual podemos intentar lograr encontrar problemas de Latinoamérica. Pero bueno, entonces esto es realmente lo que creo que nos está ocurriendo. Pero hay algo que creo que también es necesario decir. No es las redes universitarias latinoamericanas y caribeñas, sus intentos de cooperación, como es
el proyecto Enlaces, en fin, la propia relación con el Instituto para América Latina de la UNESCO, el IESAL, que dirige Francesc Pedró, que hoy nos acompaña. Son esfuerzos que intentan, me parece, resolver y proteger a las instituciones de esta epistemofobia, como yo decía, que estamos viviendo, esta agresión al nuevo conocimiento, a la aportación que las universidades quieren hacer a la sociedad. Pero decía que de la preocupación que también debemos de tener es que no solo que Jair Bolsonaro dice una serie de cosas, la balburdia, ¿no? Las universidades son comunistas, las universidades son creadores de problemas, la tierra es plana. Lo preocupante es que hay mucha gente que cree eso, ¿no? Y eso es un mensaje. Y yo creo que las universidades tenemos que tener oídos para eso. Creo que así como tenemos que defender a las universidades, defender a la ciencia, defender y todos los elementos que constituyen la posibilidad de crear ciencia, como la libertad, la autonomía, el derecho, la inclusión y demás. Creo que tenemos que reconocer que probablemente no hemos hecho lo suficiente para establecer, no un diálogo, un polículo, yo diría, como dicen los antropólogos ahora, ¿no? En donde realmente le podamos hacer de la educación universitaria una educación social que forme parte de la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Que cuando un presidente ultraconservador, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, como hasta hace poco estaba en Bolivia, ¿no? Dice una serie de cosas. Si la ciencia es parte de la cultura ciudadana, ese ciudadano no podrá ser convencido por las mentiras, o los engaños, o las torpezas que sus dirigentes políticos en ocasiones quieren o inculcan en las personas para adoptar ciertas actitudes. Entonces, si estamos bajo ataque, y aquí quisiera usar alguna expresión, si estamos siendo atacados, la mejor defensa es el ataque. Y el ataque, aquí yo diría que tenemos que, como decía hace un momento, las universidades desplegar todas nuestras capacidades para vincularnos con la sociedad, ¿no? Tenemos que vincularnos con los gobiernos, innegablemente. Cuando sea posible, hoy es el señor Fernández en la Argentina, me parece un gobierno progresista que quiere vincular al gobierno con las universidades y hacer de eso un proyecto útil a la sociedad. Eso me parece magnífico, ¿no? Pero creo que nuestro trabajo es realmente lograr hay mucho camino por recorrer. Creo que la sociedad no conoce suficientemente lo que las universidades hacemos y el valor de lo que hacemos, la solución de sus problemas cotidianos, ¿no? La ciencia tiene que estar cerca de las personas, tiene que enfrentar el problema de por qué está pobre, de por qué no tiene acceso al internet, de por qué las universidades, la calidad de la educación no es la suficiente, no es la adecuada. ¿Por qué los recursos naturales, como hoy, esto que estamos viviendo con el COVID,
o como estamos viviendo con los huracanes. Este huracán terrible que hoy está afectando Centroamérica, el ETA, es el número 28 de las tormentas, que son un número muy grande, ¿no? Y esto es resultado después de un manejo insostenible de los recursos naturales que está dando como resultado estos cambios climáticos. Entonces, en resumen, yo diría que las universidades tenemos obviamente que defenderlas y las vamos a defender y todos los que estamos aquí presentes hacemos desde nuestras trincheras, estoy seguro y lo sé, o como secretario general de esta organización regional latinoamericana y caribeña, conozco muy bien contacto con el grupo de video, Universities Caribbean, como ya mencionaba el rector Lanoy, es parte de la UDAL, porque la UDAL es una red de redes, entonces como red está colaborando con nosotros y nosotros con ellos. Les decía, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que la sociedad sea quien defienda las universidades. Si los gobiernos las atacan, si los gobiernos las agreden, los únicos que defienden las universidades, las comunidades. Se logrará cuando las comunidades tengan absolutamente claro que las universidades son un insumo fundamental para su vida y para su bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Quiero resaltar que la ciencia debe ser parte de la cultura ciudadana y que las universidades debemos abrirnos para vincularnos con la sociedad. Muy bien, le toca el turno ahora al doctor Francés Pedró. Francés es licenciado en Filosofía y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, luego estudió doctorados y postdoctorados en educación en España y en Londres, tiene una carrera importante en la UNESCO y en el año 2019 vino para nuestra región a hacerse cargo del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Y lo hizo desde una posición muy de apertura. Realmente Francés vino en un momento complejo, luego de la CRES, las relaciones estaban tirantes entre el sistema universitario y el IESALC, y él supo tener una actitud afable en forma y en fondo. Las dos cosas aportan siempre, porque efectivamente su amabilidad lo caracteriza, pero esa amabilidad no le impide ir a los temas de fondo. Teníamos una agenda fantástica con el IESALC y con enlaces, incluida el congreso que íbamos a tener en Cartagena de India, que ojalá lo podamos tener el año que viene para seguir profundizando ese trabajo. Así que, Frances, con el aprecio de siempre, te presento, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que es un honor y un placer compartir panel con estas asociaciones que son tan importantes para la UNESCO, y de hecho debo decir que nosotros desde el IESALC haríamos bien nuestro trabajo si nos limitáramos a servir a los intereses de estas redes y en particular de su coordinación a través de enlaces. Por consiguiente, muchísimas gracias por esta invitación. Ahora me siento, digamos, en el contexto de este panel, me siento un poco extraño, si me permites, Marcelo, porque me recuerda una situación que viví hace muchísimos años cuando yo era un jovencito profesor y estaba en un panel, en un congreso internacional, presidido por un profesor digamos, entrado en años, italiano, y con mucha sorna, ¿no? Entonces era, como siempre pasa en los congresos, sobre todo de ciencias sociales, no había manera de continuar gobernando los tiempos. Yo era el último en el panel
y cuando me tocó a mí ya llevábamos un retraso acumulado aproximadamente como de 45 minutos y tal. En esa época también se utilizaban, digamos, los PowerPoints y por entonces eran básicamente transparencias llenas de texto, ¿no? Cuando llegó mi turno, el ínclito profesor italiano me dijo: doctor Pedro, ¿usted también trae un PowerPoint o tiene algo interesante que decir, ¿no? Y entonces ahora me encuentro en la paradoja que después de tantos años, bueno, en el contexto de este panel, voy a ser el único que trae un PowerPoint y no estoy seguro de decir cosas verdaderamente interesantes, pero bueno, lo voy a intentar. Y ya que tengo el PowerPoint, me van a permitir, digamos, que lo comparta con ustedes. Vamos a ver si todo... vamos a ver. Parece... No. No consigo. Voy a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Si me permiten otra vez y probaremos. No consigo que se vea, pues se van a quedar con lo poco interesante que tengo que decir, pero me van a permitir, yo traje una serie de transparencias con una serie de datos que me parecían interesantes, que tienen que ver con un estudio que vamos a lanzar en las próximas semanas, que es el resultado de una pequeña investigación sobre los efectos que está teniendo la pandemia en la función de investigación de las universidades, ¿no? Entonces, yo les voy sencillamente a mencionar algunos de los datos que nos parecen más sorprendentes para llegar finalmente a la conclusión de dónde estamos en materia de cooperación internacional. Bueno, uno de los primeros datos, no voy a compartirlos todos ni mucho menos, uno de los primeros datos más interesantes y más sugerentes es hasta qué punto las universidades en América Latina y el Caribe están comprometidas, por lo menos aquellas que tienen una función investigadora clara, están comprometidas desde el minuto cero con la búsqueda de una solución a la pandemia, como algunos de los panelistas que me han precedido han remarcado ya. Nosotros hicimos una encuesta a una muestra de 100 universidades con función de investigación de toda la región y nos encontramos con un primer dato realmente muy esperanzador, y es que aproximadamente 2/3 de esas universidades, prácticamente un mes después, algunas incluso un poco antes de clausurar sus aulas, decidieron sacar adelante el equivalente a una estrategia institucional de investigación como respuesta a los envites provocados por la pandemia. Esto me parece muy interesante porque es una indicación bien clara del compromiso social de estas universidades. En nuestra muestra había tanto universidades públicas como privadas y debo decir que este es un dato, el compromiso a través de una estrategia institucional focalizada en el COVID-19 es algo que se reparte, digamos, tanto en el sector público como en el sector privado. La diferencia es que en América Latina, por lo menos, el sector público contribuye mucho más a la investigación en términos de aportes presupuestarios y también de ejecución de esos presupuestos por parte de las universidades que las pocas universidades privadas que ejercen efectivamente una función de investigación. Pero ahí la buena noticia, 2/3 aproximadamente decidieron lanzar una estrategia de compromiso en el fondo con la búsqueda de una solución. No voy a entrar en el detalle, pero no se imaginen que cuando hablamos de investigación hablamos tan solo, que ya sería bastante importante, de encontrar nuevas moléculas o sencillamente comprender mejor el funcionamiento del virus, que algo de eso hay. Por desgracia, la mayor parte de las universidades con las que nosotros o que teníamos en la muestra son universidades cuyas contribuciones no están en el ámbito estricto de las biociencias, sino que por el contrario tienen que ver con otros ámbitos como por ejemplo la ingeniería o la salud pública, no es necesariamente la investigación básica en medicina o ciencias de la salud, que son menos exigentes desde el punto de vista
de las tecnologías utilizadas y de las inversiones en equipamiento y en laboratorios. Pero ahí está el compromiso. Sorprende también, o puede parecer sorprendente, que una de las áreas donde más investigación parece haberse concentrado alrededor de los efectos de la pandemia en América Latina y el Caribe sea el área de las ciencias sociales y no, por tanto, las ciencias duras. Esto muestra implícitamente también una cierta debilidad de la función investigadora de nuestras universidades, que lógicamente es función de la relativa baja disponibilidad de recursos que hay en el horizonte, ¿no? En este sentido, otro segundo dato que me gustaría compartir es qué sucede cuando a las universidades les preguntamos, bueno, ustedes están haciendo ahora todo lo buenamente posible, digamos, están reenfocando los exiguos recursos con los que cuentan en materia de investigación para intentar mandar un mensaje claro a la sociedad de que las universidades forman parte, como muy bien se ha dicho, forman parte de la solución, de la estrategia de salida de la crisis e incluso mucho más allá. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de lo que será el futuro de la investigación en las universidades en el contexto de la post-pandemia? Y ahí es donde realmente, si hubiera que resumirlo muy brevemente, podríamos decir que las universidades comparten una opinión mayoritariamente pesimista acerca del futuro de la investigación. De hecho, aproximadamente el 50% de las universidades están convencidas de que tanto la financiación pública como la privada, los fondos de investigación públicos y privados que van a parar a las universidades disminuirán dramáticamente como efecto de la pandemia. Tan solo aproximadamente un 25% de las universidades consultadas piensa que los recursos incluso aumentarán. Yo no sé si esto es optimismo o si esto refleja en realidad tal vez el hecho de que algunas de esas universidades que responden optimísticamente lo son o lo hacen porque trabajan en áreas donde vaticinan que de una u otra forma habrá mayor disponibilidad de recursos. Vamos a suponer, por ejemplo, universidades que están trabajando en áreas vinculadas a todo lo que tiene que ver con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero ciertamente yo creo que esta opinión pesimista es algo que debemos considerar como un indicador no ya del nivel del compromiso, que insisto, que por lo menos en términos de voluntad es muy elevado, sino más bien de cómo todos nos estamos dando cuenta de que una vez se reabran los ejercicios fiscales y los estados hagan sus sumas y sus restas con respecto a cuál ha sido la recaudación fiscal en un contexto en el que durante meses los negocios, la economía ha estado poco menos que funcionando, digamos, en situación de coma, lógicamente en ese contexto es muy probable que la educación superior en general y la función de investigación en particular se vean muy tocadas, a no ser que, como muy bien ha dicho el profesor Escalante, seamos capaces de construir desde ya un discurso positivo acerca de la contribución que las universidades, de hecho, desde el minuto cero ya vienen haciendo. Recuerden, si han tenido la oportunidad de repasar nuestro informe sobre el impacto del COVID en la educación superior, recuerden que desde el primer momento hubo universidades que hicieron todo lo posible con los pocos insumos que tenían para producir, por ejemplo, gel hidroalcohólico o bien sencillamente para intentar crear aparatos respiradores de bajo coste, en algunos casos, como he podido comprobar, con maderas y con cartón, ¿no? Pero que aún así funcionan y que han salvado vidas, ¿verdad? Yo creo que esto es tremendamente importante y es una indicación del compromiso de las universidades con esta función social y con algo a lo que me voy a referir inmediatamente, y es también con la cooperación internacional en materia de investigación. Ahí es donde espacios como el que, digamos, el que alberga esta discusión tendrían mucho sentido. Es lástima que no pueda compartir con ustedes una de las gráficas de los últimos tiempos que me parecen más significativas, donde se muestra que a escala internacional van a tener que hacer confianza en lo que les dice el director de la UNESCO, puesto que no puedo compartir las cifras aquí con ustedes, pero es muy interesante comparar cuál era el volumen de papers, de artículos en revistas internacionales en
considerados todos los ámbitos de investigación que eran el resultado de firmas transnacionales, es decir, el resultado de proyectos que involucraban a investigadores de más de un país antes de la pandemia y lo que está siendo durante la pandemia. Y este es un dato tremendamente interesante porque fíjense que en la mayor parte de los países líderes en materia de investigación, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, Canadá, Australia, India, aunque a menor escala, pero también, digamos, es muy interesante ver que el porcentaje de artículos que durante la pandemia se están escribiendo como resultado de esfuerzos internacionales, implicando investigadores ubicados en lugares muy distintos, en países diferentes, ha aumentado. Realmente me parece un dato tremendamente positivo porque nos habla otra vez más del compromiso de la comunidad científica con la necesidad de encontrar respuestas globales que no conocen de fronteras de países a problemas que, de hecho, como se ha señalado muy bien ya al principio de este panel, son globales, son planetarios. Lo es el COVID-19 hoy en día, pero lo son todos y cada uno de los elementos de la agenda del desarrollo sostenible que tenemos, que compartimos todos de aquí hasta el 2030 y que, por cierto, aprovecho para recordar, digamos, que estamos lejos de conseguir lo que ya deberíamos haber conseguido, ¿no? Aún así, volviendo al ámbito de la investigación, yo creo que la comunidad científica es especialmente sensible a esta idea de que, como se ha dicho muy bien, solo tenemos un planeta y de momento solo hay una raza humana que lo habita y, por tanto, tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que cuidar el planeta, ¿verdad? Y esto requiere esfuerzos de investigación que sean absolutamente transnacionales, ¿verdad? Esto está sucediendo, pero ¿qué podemos decir ahora de lo que está sucediendo en nuestra región? Bueno, aquí realmente cuando hemos preguntado a esta muestra de universidades hasta qué punto se han embarcado en alianzas internacionales de investigación alrededor de temáticas vinculadas con la pandemia, nos encontramos con que la inmensa mayoría de las universidades, aproximadamente lo que serían 2/3 de ellas, un poco más, un 70%, no tienen ningún tipo de alianza, presumiblemente no ya en materia de investigación sobre COVID, sino en ningún ámbito de investigación internacional. Esta es la realidad de las universidades de nuestro país. He escuchado muchas veces, aunque no he podido verificar el dato, se lo he escuchado por lo menos un par de veces al profesor Tamarit, a quien mando un afectuoso saludo, decir que buena parte, yo creo que él menciona el 80% de los fondos de investigación que se ejecutan en América Latina, de hecho proceden de la Comisión de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, en realidad, estamos en una situación en la que, de nuevo, se provoca una cierta dependencia del sur hacia el norte. Los investigadores, digamos, no tienen culpa, van probablemente donde están los fondos, pero la pregunta que nosotros nos podríamos hacer, llegados aquí, es hasta qué punto nuestra voluntad, que no es una voluntad, digamos, derivada de la pandemia, sino que es una voluntad expresada desde hace décadas en la región, expresada desde hace décadas en las sucesivas conferencias regionales de educación superior, de construir un espacio latinoamericano o para algunos iberoamericano del conocimiento de la ciencia y de la tecnología y de la innovación, bueno, puede pasar al acto, ¿no? Es decir, puede dejar de ser un discurso político muy manido para convertirse en algo que realmente transforme la realidad y el panorama de las universidades en tanto que centros de investigación y de alta formación, ¿no? Ahí me van a permitir que saque de dentro de mí el catalán que soy, como se nota probablemente con mucha facilidad en mi acento, y que le recuerde que, digamos, el dinero cuenta. El dinero cuenta y realmente no construiremos un espacio latinoamericano solo porque nos reunamos o solo porque recordemos lo importante que es en nuestros recursos, en nuestros discursos, perdón, si no somos capaces de convencer cada uno de nosotros a nuestros respectivos gobiernos y nosotros, los organismos multilaterales, a todos ellos a la vez,
de la importancia de construir un espacio compartido de investigación. Nosotros tenemos muchísimo capital humano, tenemos muchísimo interés desde la región en contribuir también a solventar esos problemas planetarios, pero necesitamos madera para alimentar precisamente la llama de esta ilusión. Tenemos capacidad y tendríamos todavía mucha más si consiguiéramos que los políticos recordaran que las sociedades y las economías del conocimiento que tan frecuentemente citan como objetivo de desarrollo en sus discursos pasan efectivamente por tener mayor confianza depositada en las universidades y eso se traduce inevitablemente en una disponibilidad mayor de recursos. No hay ningún país en la región que alcance el nivel de inversión pública en investigación y desarrollo del país más pobre de Europa Occidental. Y esto no puede ser. No estamos a la altura de lo que es la capacidad de nuestros recursos humanos y las necesidades que ya no son regionales, sino que son compartidas. Por lo menos seamos capaces de fortalecer, la demanda de las universidades de la región en pos de un espacio que sea algo más que un discurso, que sea un espacio donde podamos compartir no solo movilidad, sino también, por encima de todo, esfuerzos compartidos de investigación, porque verdaderamente nuestra sociedad, hoy más que nunca, los necesita. Muchísimas gracias por su atención y lamento de nuevo no haber compartido con ustedes los datos, pero espero haber sido suficientemente claro. Gracias de nuevo por esta magnífica oportunidad. Claro, como siempre, muchísimas gracias a Francesc Pedrot, director del Instituto Internacional de la América Latina y el Caribe. Espero que me estén escuchando. Ahí sí, bueno, perfecto, agradecerle. Muchísimas gracias, Frances. Ha resaltado la capacidad de resiliencia, compromiso, sistema universal, sus debilidades, sus problemas, sus falencias, que tenemos que reconocer y que tenemos que encarar efectivamente también una solución para esos problemas. Muchísimas gracias a todos los participantes. Quiero agradecer también a los dos secretarios, cosecretarios de Enlaces, Jesús López Macedo de ANUYES y Álvaro Maglia, del secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que son quienes nos motivan a desarrollar esta campaña, quienes están absolutamente comprometidos con ella y nos permiten a las redes, a los sindicatos, a los estudiantes, a impulsar este proyecto tan importante. También a Fernando Sosa de UGM, que siempre está acompañándonos, y a Mateo Fiorentini de OCLAE, que también muestra un compromiso importantísimo con este proyecto. También agradecer al equipo técnico de la ANPG de Brasil, que estuvo colaborando con nosotros para que todo esto saliera bien. Le mando un abrazo grande a todos los participantes, a todos nuestros oradores y también a todos y a todas las que asistieron a esta conferencia. Nuestra próxima parada va a ser el día 10 de noviembre a las 18:30 del horario del Cono Sur, donde nos tocará el capítulo argentino en un encuentro en el que participarán la Federación Universitaria Argentina, la Federación Docentes Universitarios, la Federación de Trabajadores FATUN de las Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Política Universitaria, inaugurando los capítulos nacionales mientras estamos preparando una conferencia sobre el desarrollo de las conferencias regionales de educación superior y las conferencias mundiales de educación superior desde la mirada de quienes fueron sus protagonistas principales en representación de nuestra región. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima jornada de esta campaña continental en defensa de la universidad y la ciencia.